Hola chicos, vamos a hacer un problema adicional del capítulo 9 en el que tenemos una viga apoyada con un extremo en voladizo. Este tal vez es uno de los casos que no se puede resolver mediante combinación de las soluciones que están en el apéndice D, porque simplemente no existe ese caso. O sea, este podría considerarse un caso básico. Entonces procedo a plantearles el problema. Ya, tenemos el problema que se ve aquí es el ejemplo 9.1. Entonces tenemos una viga con un voladizo entre B y C, ¿sí? Y tenemos una fuerza concentrada P en el extremo C. Entonces dice, para la porción ABE de la viga, derive la ecuación de la curva elástica. También determine la máxima de flexión. Adicionalmente, evalúe la deflexión máxima considerando los siguientes datos. Es una viga tipo W 14 por 68, su inercia está colocada ahí. Es de acero porque el acero tiene un módulo de elasticidad del que está presentado allí. Tenemos la información de carga y de longitudes. Entonces, procedamos con la solución. Vamos a tener que, por supuesto, pasar a través de la solución de la estática y de las funciones. Necesariamente, dado que tenemos dos apoyos, va a resultar en dos tramos esta solución. Entonces, vamos haciendo. Definamos la viga. Ya. Tenemos la carga P. Usemos directamente los valores. Este es de 50,000 libras fuerza. Ahora, vale la pena siempre hacer una aproximación. Originalmente la viga está recta, ponemos la carga, el punto P desciende, el punto A y el B no se mueven, ¿sí? Esa sería la forma que adoptaría la viga. Por lo tanto, el punto A habría una tendencia a levantarse el extremo, por lo tanto, la reacción en A debería ser hacia arriba, hacia abajo, perdón, en tanto que en B la reacción debería ser hacia arriba. Ok, pongamos las longitudes L según el problema. Son 15 pies, 180 pulgadas. Y la longitud A son 48 pulgadas. Resolvamos la estática. Diría que sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Tendría que menos de R a Y más de RBY menos 50. Esto tiene que ser igual a 0. Apliquemos sumatoria de momentos en A. Esto nos daría que RBY multiplicado por 180 nos va a dar un momento positivo y el de 50 nos va a dar un momento negativo en el que el brazo de palanca son 228. Listo, esto es igual a 0. De aquí me saldrá que RBY va a tener un valor de los 50 kilonewtons, perdón, 50,000 libras fuerzas aplicada por la carga externa por una fracción entre 228 y 180. Entonces, calculemos de RBY. Listo. Entonces sería 50 por 228 dividido para 180. Me da un valor de 63.33. Valor positivo. Si reemplazamos en la sumatoria de fuerzas en Y, el R a Y va a ser la resta esto de 50. Es un valor de 13.33, pero de valor negativo.
¿sí? Menos 13.33. No, positivo, está bien. Listo, entonces está correcta la orientación considerada de las fuerzas. ¿Sí? Reemplazamos los valores, sí están correctos. Listo. Entonces, practiquemos nuevamente los diagramas de cortante y de momento. Entonces, para el cortante, lo que va a suceder es que empezamos con un salto hacia abajo de menos 13.33. Llegamos al extremo B. Subimos 63 en un salto relativo que nos va a dejar en 50 positivo. Luego no hay cambio, llega la carga puntual, desciende y cierra el diagrama. Este es el diagrama de cortante. El área 1 corresponde a 1333 por 180. Me daría 2400 kips pulgadas, estaríamos aquí. En tanto que el otro sería el producto de 50 por 48, que nos va a dar el mismo valor numérico. El área 2 sería positivo, el área 1 es negativo. Entonces, prosigamos. Seguimos aquí el diagrama de momento, que empezaría en 0, dado que no hay un momento puntual en el extremo. Descendemos hasta menos 2400 kips pulgada. Unimos los dos extremos con una línea recta inclinada. Desde aquí el salto hasta el punto C sería de más 2400 con una pendiente diferente. Entonces, si consideramos la función 1 del momento m de x en el primer tramo entre A y B, ese va a ser, su función sería menos 13,33x. El punto de corte sería con el 0. Por lo tanto, no hay una función adicional. El mx2 en su lugar va a ser, la pendiente sería de 50x y debería cortar en un punto de tipo mx más b. Podemos considerar que el punto cuando x sea igual a 228, el momento debe ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, si sustituimos aquí 228, me va a salir que el valor de B es igual a 50 por 228 con un valor negativo, que son 11.400. Por lo tanto, la ecuación del tramo 2 final es 50x menos 11.400. Van a tener un valor negativo. Ya, entonces tenemos que resolver el problema en dos tramos, ¿sí? Para sacar la curva elástica. El problema original, recuerden, nos pregunta es, derive la ecuación de la curva elástica por tramos y determine la máxima de flexión. Realmente la máxima de flexión entre los dos puntos en los que se apoya entre A y B, tenemos que precisar dónde está ubicada. Parecería que puede estar alrededor de la mitad, pero no necesariamente. Pero en el tramo BC también tenemos una deflexión. Y hasta aquí no podemos saber cuál de las dos va a ser mayor. Pero es un hecho que tenemos que resolver para ambos tramos. El primer tramo sería cuando X va desde 0 hasta la longitud L, que en el problema son 180 pulgadas. Listo. Entonces usamos la función 1, que dice que E por I, segunda derivada de Y de X, va a ser igual a menos 13.33
33x. Integramos una vez, nos quedaría la primera derivada. El valor va a ser de menos 1333x cuadrado sobre 2 más una constante 1. A continuación ya obtenemos la curva elástica de ese primer tramo. Sería igual a menos 13.33x cubo sobre 6 más C1 por X más una constante 2. Ahora, fijémonos en las condiciones de borde, ¿sí? El caso del extremo A, la condición de borde 1 nos diría que cuando X igual a 0, Y es igual a 0. Y la condición de borde 2, que sí se cumple, de hecho se cumple para los dos tramos porque tienen este punto en común, es que cuando X sea igual a L, Y va a ser igual a 0. Ok, entonces esas dos condiciones de borde podemos aplicar al primer tramo. Entonces es un hecho que la solución es conocida, porque tenemos dos condiciones de borde, dos incógnitas. Primera condición de borde directamente se la puede aplicar cuando X es igual a 0, Y es igual a 0, el lado izquierdo es 0, igual a primer término 0, segundo término 0, C2 es igual a 0. Y la otra condición de borde que cuando X vale 180 pulgadas, Y sea igual a 0. Entonces, el lado izquierdo me da 0 igual a menos 13.33 180 al cubo sobre 6 más C1 por 180. C2 igual a 0. Entonces, de aquí puedo despejar C1, que va a ser igual a 13.33 por 180 al cuadrado, dividido para 6. Este valor nos da ya nos da 72,000. Entonces, podemos escribir la primera solución, ¿sí? O sea, el primer tramo de curva elástica, que sería 1 sobre E por I, que multiplica a menos 13.33 X cubo sobre 6 más 72,000 X. Listo. El segundo tramo lo podemos hacer acá paralelamente. ¿Sí? Consideremos que esta solución es válida entre X mayor a 180 y menor que 228. Y la función lo que va a hacer es adicionar un término. Sería como sigue. E por I es la segunda derivada de Y de X. Es igual a 50X menos 11,400. Evaluemos la primera integral, sería de Y de X igual a 50 X cuadrado sobre 2 menos 11,400X más la constante 3. Aquí, E por I, la función Y de X va a ser igual a menos 50, no es menos 50, X cubo sobre 6 menos 11,400 X cuadrado sobre 2 más C3X más una constante 4. Ahora, ¿cuáles son las soluciones o las condiciones de borde para el segundo tramo? ¿Sí?
Una condición de borde declarada, pues obviamente es el apoyo, que cuando X sea igual a L y E igual a 0. Y de la misma manera que habíamos resuelto una viga que tiene una carga intermedia, tiene que cumplirse las condiciones de la continuidad. O sea que la solución del lado izquierdo entre A y B de la función elástica coincida en ese punto con el tramo BC y también que coincida la pendiente en este punto. ¿Okay? Entonces, debería primero hacerse valer la condición de borde 2, que dice que cuando X es igual a 180 pulgadas, Y igual a 0. Entonces, de ahí nos saldría una ecuación entre C3 y C4. Perdón, bueno, ese sería en el orden en el que estamos. Esta era la condición de borde 2, perdón. Sería la tercera condición de borde, pero que equivale a la condición de borde 2, es la misma. ¿Okay? Y la condición de borde 4 va a exigir que las pendientes sean iguales. O sea, el de Y de X del lado izquierdo tiene que ser igual al de Y de X del lado derecho en el punto X igual a 180, o sea, en el punto B. Ok, entonces, de la aplicación de la primera condición de borde, podemos obtener el siguiente. O sea, el lado izquierdo va a salir 0, pues aplicar la condición de borde 3. 0 sería igual a 50 por 180 al cubo sobre 6 menos 11.400, 180 al cuadrado sobre 2 más C3 por 180 más el C4. Y la otra ecuación la deberíamos obtener de la condición de borde 4. O sea, aquí nos vamos a encontrar una ecuación todavía en función de C3 y C4. ¿Sí? Y para esta responde la condición de borde 3. Ahora iríamos con la condición de borde 4, que me dice que use la ecuación de las pendientes, sería esta de acá primerita, sería menos 13.33 en X igual a 180 al cuadrado sobre 2 más C1, que ya conocemos que es 72.000. Esto debe ser a la pendiente del lado derecho, que es 50 por X cuadrado sobre 2 menos 11.400 por X, que es 180, y más un C3. Pues como vemos, aquí ya se definen C3 y C4. Bueno, perdón, en C3 en el final, en esta se puede obtener C3, reemplazando ese valor acá, puedo obtener el C4. Entonces, digamos, tiene una función de continuidad en el punto, pero tiene una especie de simplificación. O sea, es relativamente rápido encontrar el C3 y el C4. Ahora, el punto de máxima de flexión, ¿sí? Una vez obtenidas C3 y C4 para el tramo BC, ¿sí? Lo obtendría haciendo cumplir el Y, obteniendo la longitud de Y cuando X es igual a 228. Cuando Y máximo en el extremo C, lo voy a obtener cuando X sea igual a 228 y lo obtenga de la ecuación que se queda aquí con la resolución de C3 y C4. ¿Okay? Ahora, si yo quiero obtener el punto de máxima inflexión entre A y B, tengo que derivar la curva elástica que se presenta aquí. ¿Okay? Busquemos ese punto. El de acá, la incógnita de esta deflexión, les dejamos para que ustedes lo resuelvan.
Para que no quede duda, acá la derivada de y de x en el tramo de 0 a 180 nos daría una inflexión hacia arriba, seguramente. Entonces, la derivada de esto es 1 sobre EI, que multiplica a menos 13.33x cuadrado sobre 2 más 72,000. Si igualamos esto a 0, voy a encontrar el punto de máxima deflexión. Esto se anula y x puedo encontrarlo como 2 veces por 72,000 y dividido para 13.33, todo esto a la 1/2, o sea, la raíz al cuadrado. Ese valor nos sale 103.4 pulgadas. 103.9, aproximadamente 104 pulgadas. Ese es el punto de máxima inflexión. Pues como habíamos dicho en un problema anterior, está, digamos, de la mitad está en 190, un poquito más hacia la derecha. Si la solución matemática de esta raíz está dentro del, de los límites de X, entonces una respuesta válida. Existe esa deflexión. Ok. Ahora, ¿cuánto vale esa deflexión? Pues hagamos el cálculo que dice aquí, Y máximo, cuando X sea igual a 103.9. Deberíamos dividir 1 sobre el producto de E por I. ¿Sí? El módulo de elasticidad es 29 por 10 a la 6 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. La inercia ya la hemos obtenido arriba como dato del problema. Está aquí. Es de 722 pulgadas a la cuarta. ¿Listo? Y tenemos que multiplicar por los factores que allí se ven. Ahora, bueno, escribamos lo que dice menos 13.33 x al cubo sobre 6. Perdón, donde x, reemplacémoslo de una vez, es 103.9 al cubo, pulgadas, más 7,200 por 103.9. Ok. Entonces, voy a hacer una ligera corrección, dado que desde el principio, en lugar de haber utilizado los 50,000 libras fuerza, usé 50 kips. ¿Sí? Podría expresar también aquí, en lugar de afectar a la ecuación acá, que podría tener dudas, voy a cambiar este de 10 a la 6 a 10 a la 3 kips pulgada cuadrada. Entonces, en ese sentido, lo que está dentro del corchete tiene que tener unidades de kips y pulgadas, ¿sí? Entonces, con esta simplificación, de hecho, aquí vemos que nos crea el cuadrado. Las longitudes tienen kips al cubo. Entonces, perdón, pulgadas al cubo. Entonces nos va a quedar la solución en pulgadas, ¿sí? Y el factor de kips ya está dentro de los coeficientes. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la deformación máxima? Tendría que solucionar paréntesis y también la división. Entonces voy a hacer 103.9 al cubo
por 133.3 por 13.33 dividido para 6 y le sumo el de al lado. Perdón, creo que algo me salió mal. Voy a volver a introducir los datos. Ya, sí, 2.49 millones. Esto le sumo el producto de 72,000. Perdón. Sí, así está bien, 72,000 por 103.9. Ya, entonces me da más o menos 4,988,000 la parte del corchete, dividido para 722 y dividido para 29 por 10 a la 3. Entonces, esta deformación es de 0.238 pulgadas. Para darnos una idea en milímetros, eso es exactamente 6 milímetros. Es una deformación pequeña, perceptible probablemente sí con instrumentación adecuada. Son 6 milímetros de deflexión en una viga que tiene de longitud, ¿cuánto dijimos? 228 pulgadas. Eso es 5.7, 5.8 metros. Entonces sí es perceptible. Voy a hacer aquí una solución alterna, proponiéndoles, por ejemplo, que ya no tenga la viga que estaba dada, que era la W 14 por 68. Cambiamos un poquito el problema y busquemos una viga que nos asegure, esta nos asegura o nos resulta que la deformación es 0.23 pulgadas. Pero asumamos un nuevo dato y asumamos que queremos que esta deformación máxima, en el punto de deformación máximo, porque se nos va a cambiar, ese es independiente de la sección que yo tenga, pero queremos que sea menor o igual que, por ejemplo, 0.15 pulgadas. Entonces, si yo tengo una sección transversal determinada de 14 por 68, tiene una altura determinada. Si yo quiero que la deformación sea menor que 0.23 y no exceda 0.15, debo seleccionar un perfil diferente. Entonces, ¿dónde cambia el perfil? Va a cambiar en su inercia. ¿Okay? Entonces, el planteamiento sería un poco diferente. Ahora la solución ya viene dada, 0.15 pulgadas. Entonces serían igual a la expresión de 29 por 10 a la 3. Voy a obviar las unidades por esta vez, la inercia. Y el producto de lo que nos salía en el lado del corchete. Entonces, en ese sentido, yo puedo obtener un nuevo valor de la inercia e irme a las tablas y seleccionar una viga, ya no basado en el S o en el módulo de la sección, que lo que hacíamos en el capítulo anterior, sino vamos a seleccionar basado en la inercia. Entonces procedo a hacer el cálculo. A ver, voy a volver a introducir los datos. 103.9 al cubo por 13.33 dividido para 6 me da 2.49 millones. Sumo el producto de 72,000 por 103.9. Son 7.48 millones. El resultado es 4.98 millones. Creo que lo había mencionado antes. Dividimos para 29 por 10 a la 3 y divido para 0.15, que queremos que sea el mínimo de la
de flexión, la máxima de flexión. Entonces, esto es una inercia de 1146.7 pulgadas a la cuarta. Entonces, busquemos en el manual, en nuestro apéndice de vigas, una nueva viga W, cuya inercia sea 1146. Deberíamos observar la inercia de la columna IX, ¿sí? Entonces acá tenemos, este es 1130, 1330, esta también es válida. Esta pesa 62, esta pesa 76, entonces sería mejor la 21. El resto de vigas son más pesadas. Y ninguna otra cumple. Bueno, aquí tenemos otra, que esta pesa 145, entonces está más pesada. Veamos hacia arriba, pero... Ya, entonces creo que la óptima sería la W21 por 62. ¿Ya? Entonces, saltamos de la W14 por 68 a la W21 por 62, una viga más grande. Entonces, potencialmente, como se puede observar, yo puedo diseñar vigas basadas en una deflexión máxima posible o, como lo hacíamos antes, basado en el esfuerzo máximo, ¿sí? Podríamos en esta también confirmar que esta viga, podemos calcular su esfuerzo máximo, pues tenemos el valor de S y podríamos saber si es que, dado el material, que exactamente no tenemos en este problema, pero podríamos confirmar también que no exceda el esfuerzo máximo. Entonces podrían haber dos restricciones que a la final nos permitan seleccionar una viga. Entonces eso les dejo también como una práctica, ¿sí? Calculen el esfuerzo máximo para una viga W21 por 62 para el caso del problema citado acá, para asegurar que no exceda, por ejemplo, un esfuerzo máximo de 240 megapascales si fuera un acero a 36. ¿Sí? El esfuerzo máximo va a estar en el punto intermedio, aquí. Entonces, la hipótesis es, ¿será que esta viga es capaz de resistir esta carga como esfuerzo máximo y asegurar que la deformación en el punto de máximo de flexión sea menor a 0,15 pulgadas? Bueno, esa sería la tarea. Hasta aquí el problema planteado.